Buenas noches a todos, a los que están hablando, a los que están de pie y, por supuesto, a los que están sentados y escuchando, a todos. Buenas noches. Y además me han contestado que está muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues tengo una de las cosas de los presentadores es que tienen un trabajo muy fácil, que es el de decir las bondades del conferenciante. Pero eso ya lo sabéis todos, en los que estáis aquí, sabéis que estamos hablando de Javier Águirre, pues es un hombre que es licenciado en Ciencias Físicas, en la Universidad Complutense, sobre todo sobre el tema de la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, y además trabaja como profesor de Informática, pero eso no tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque a mí me encantan los profesionales que estudian una materia y luego ven que hay otro mundo, que hay un mundo más heterodoxo, el mundo de la alquimia, el mundo de lo esotérico, hay descubrimientos que dicen que son imposibles y entonces se ocupan de esas cosas y utilizan pues su carga intelectual y su conocimiento en desarrollar eso, y eso a mí es que me llena de emoción. Y además, por ejemplo, él trabaja en temas de la antropología, que no tratan normalmente los antropólogos, porque por lo general, me dijo una vez un amigo antropólogo, buen conocedor de lo que estaba diciendo, dice, mira Ramos, pues le dije, ¿y a ti no te interesa el tema de las tradiciones populares y todo esto? Y dice, no, si no está en los presupuestos del Estado no me interesa. Porque la antropología, dice, hoy es así. O sea, nosotros no hacemos antropología para fabular y tenemos que vivir. Y cuando hay unos presupuestos del Estado que te hacen un estudio de las edades medias, hay un sonido raro. Las edades medias de la gente, pues entonces, a ver, sí, bueno, entonces merece la pena. Y no me extraña, yo siempre digo que una profesión no es profesión hasta que la gente no cobra por ello. No es otra cosa. Pero saber, como sabe nuestro conferenciante, deslindar los campos y quizá aprovechar el conocimiento básico, científico que él ha hecho en sus estudios para aplicarlos a su lógica y análisis de otros fenómenos, pues es muy interesante y muy de agradecer. Así que yo no lo entretengo más porque hoy uno de los varios libros que ha escrito es Magia en el Antiguo Egipto, maldiciones, amuletos y exorcismos, que yo ya estoy como loco por leer. De verdad, de verdad. Le he echado un vistazo así rápido y he dicho, madre mía, este libro yo lo tengo que leer cuanto antes. Antes de que me vengan y me lo cuenten. Prefiero leerlo yo. Y entonces ahora voy a comprar un libro, nada más terminar la presentación, y después le voy a pedir que me lo firme, por favor. Y entonces cualquiera que quiera hacer lo mismo, pues puede adquirirlo ahí y luego fuera, no aquí, porque aquí no puede ser, fuera pueden estar el tiempo que sea necesario con las firmas de los libros, no hay ningún problema. Porque aquí la norma, lo digo a los que por primera vez vienen, es que a las 9 menos 5, como muy tarde, tenemos que levantarnos y salir porque tenemos a una persona que tiene un horario, que es el ordenanza de la Casa de Cantabria y que, naturalmente, tiene derecho a ir con su familia a la hora que le marca su horario aquí en la Casa de Cantabria. Bueno, aquí sí que sin más quiero deciros que no os perdáis el libro. Tiene una pinta excelente. Muchas gracias.
Bueno, para mí es un auténtico honor que me haya presentado precisamente Ramos Perera y que me diga él precisamente que es todo un profesional como la copa de un pino y que sabe aplicar el rigor y la lógica y la razón y al mismo tiempo tener aperturismo de mente como para poder indagar en otros campos, ¿no? Y tener esa mentalidad un poco que tenían pues, incluso los hombres renacentistas, ¿no? Que no solamente se dedicaban a una sola cosa, sino que eran tan curiosos que prácticamente pues, todo era motivo de su curiosidad. Yo soy físico, pero al mismo tiempo que me metía en ese mundo de la física, de la materia, que me encantaba saber cómo funcionaban las cosas, también me llamaban mucho la atención determinadas costumbres que veía en mi propia casa, en mi familia. Por parte de padre, por ejemplo, tengo familia extremeña con una riqueza de tradiciones realmente curiosas y eso pues a uno le llama la atención, ¿no? Si eres curioso empiezas a indagar, a preguntar a la abuela, al tío, al abuelo y te encuentras con cosas pues realmente fascinantes. De ahí a tirar hacia atrás, incluso a remontarse a países tan lejanos como el que hoy vamos a tratar de visitar en este aspecto curioso, ¿no? Porque poco se habla, por ejemplo, de si hay aparecidos en Egipto. Pues vamos a encontrar que sí. Lo vamos a ver de dos maneras. Vamos a ver qué es lo que pensaba el difunto o cómo vivía el difunto ese más allá y cómo vivía la gente que quedaba, sus familiares, sus amigos, sus enemigos, cómo vivían esa otra realidad, ¿no? Ese deambular de los difuntos en el otro lado según esa mentalidad egipcia. Lo que yo quiero inculcaros es meteros un poco en la mentalidad de esos hombres y mujeres del Nilo en aquel momento, una mentalidad que está imbuida efectivamente de pensamiento mágico y en el que la parte invisible es algo consustancial a la propia vida. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es no hacer, sino deshacer. Es un concepto que muchos tenemos acerca de la obsesión, o hipotética obsesión, que tenían los egipcios sobre la muerte. En realidad no. Los egipcios tenían mucho apego a la vida, tanto que querían continuarla más allá. No era una gente preocupada por morir pronto para llegar al cielo. Al contrario, se preocupaban precisamente porque ese momento llegara lo más tarde posible. Hay una frase de un egiptólogo, de Christian Jack, que yo creo que es fundamental para entender lo que era realmente una sepultura egipcia, que es donde realmente viven esos difuntos. Y digo viven porque en la mentalidad del egipcio están viviendo allí y es su casa, y su Ka y su Ba están volando por ahí, por todo el universo, por toda la creación, pero es donde regresan a su cuerpo físico y a eso que es su casa. Fijaros que, como dice Christian Jack, las tumbas no son monumentos para albergar despojos, no es una fosa donde se arrojan unos restos mortales para el egipcio, son construcciones para generar fuerzas de resurrección. Qué bonito, ¿no? Nos da una idea de cuál es el pensamiento que dio lugar a esos 3.000 años de historia con toda esa carga detrás, ¿no? Histórica. Esa es la tumba de Senenmut, que veis ahí la entrada. Y yo creo que para poder entender este trato hipotético trato, claro, entre difuntos y vivos, tenemos que entender un poco pues, cómo entendían los egipcios la composición del ser humano. Evidentemente, si creían que había un más allá, creían también que el cuerpo físico no lo es todo, que es algo que lo anima, es algo que está prácticamente en todas las culturas del mundo, ¿no? De una manera o de otra. Los egipcios, seguramente, muchos de vosotros, aficionados al tema, ya conocéis estas partes del ser, ¿no? En las que muchos egiptólogos pues, se han centrado y que es muy difícil en algunos casos de delimitar, de definir realmente lo que es. Por un lado está el Yat, la momia, ¿no? Ahí tenéis la momia, ese Ramsés III, y el jeroglífico que la compone. Pues eso es el cuerpo físico, es decir, la parte del ser humano que se ve. Otra parte, menos visible, es el Seut, la sombra. Y fijaros cómo estaba representada pues, como una silueta negra. En este caso, hay que decir que los egiptólogos tampoco se ponen de acuerdo. Es un tema muy difícil, es un tema realmente complicado, porque solamente tenemos testimonios escritos, estos bajorrelieves, y en muchas ocasiones el egiptólogo, pues un poco más que nada lo que hace es tratar de interpretar eso. ¿Qué es la sombra? Pues en algunos casos, en algunos textos aparece como algo que es como una especie de proyección divina, es decir, que la sombra es como una especie de algo que proyectamos nosotros como si la luz divina fuéramos nosotros objetos opacos y algo de esa divinidad entrara en nuestra sombra. Sin embargo, en otros textos parece como que es algo como lo más básico, como lo más instintivo de nosotros mismos, ¿no? Como que al separarse del cuerpo esos instintos más primarios están compuestos por este componente. El Ren, para ellos era importantísimo. El Ren no es ni más ni menos que el nombre, pero el nombre, abstrayéndolo un poco y siempre con esa dificultad que tenemos porque nos separan muchos años y tenemos muchas lagunas de conocimiento, el Ren, el nombre, lo veis ahí
en esos cartuchos, ¿no? Son famosos cartuchos. ¿Para qué? Para protegerlo, porque el nombre significaba para el egipcio justamente su personalidad, es decir, aquello que le distingue a él de otros objetos. Dentro del concepto mágico del egipcio, las cosas vienen, existen cuando las clasificamos, cuando les damos un nombre, cuando Ptah o otro dios creador las enumera. El nombre de una persona, por lo tanto, es aquello que la distingue de otras personas. Perder el nombre era caer en el vacío. Todos conocéis la historia de Ajenatón, ¿no? Ese faraón monoteísta, un poco heterodoxo respecto, que tuvo sus problemas con los sacerdotes de Amón y, bueno, pues generó ese culto al disco de Atón. Bueno, pues posteriormente su nombre fue borrado precisamente para relegarle al olvido a él y a esa obra. Más componentes, el Ab, el corazón. Para los egipcios la conciencia no estaba en el cerebro, como nosotros tenemos, es una idea un tanto intuitiva que tenemos, ¿no? De que nosotros estamos como aquí metidos dentro y el resto son como proyecciones, nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros pies, etc. Para el egipcio, la sede de la conciencia, la sede de los sentimientos estaba en el corazón. Perder el corazón era perder precisamente esa conciencia. De hecho, en la momia, todas las vísceras, cuando eran momificados, las vísceras eran extraídas fuera, metidas, ya lo veremos, en unos vasos canópicos, pero el corazón se dejaba dentro del cuerpo, porque, como os digo, era el centro de esa conciencia. Otro componente, el Ka. Y aquí nos encontramos ya pues, con algo que se parece mucho a lo que podemos ver en otras culturas. Es como un doble y se le suele representar con la misma forma que tenía, la misma cara, el mismo rostro que tenía el difunto, con esos dos manos, esos dos brazos mirando hacia arriba, hacia lo alto, sobre la cabeza. Fijaros que es también el jeroglífico de la propia palabra, Ka, y es como un doble vital. Ojo, que no es un doble que solamente tengan los seres humanos. Todo el universo creado tiene Ka. Las frutas, las ofrendas que se les llevan a los difuntos tienen Ka. Los difuntos no toman cosas sólidas. Cuando se les llevan ofrendas, lo que hacen es tomar el Ka que anima esa materia viva, ¿no? Esos frutos, esos cereales, esa cerveza que se les depositaba. Entonces es como una especie de doble vital, ¿no? Es lo que contiene la fuerza vital del ser humano. El Ba. La traducción más extendida entre los especialistas, entre los egiptólogos, es la de alma. Fijaros que el Ka es muy humano, lo representan siempre, y esto ya son apreciaciones mías, ¿no? Bueno, algunos egiptólogos también lo dicen. La figura del Ka es una figura humana con esas dos manos que tiran hacia arriba. El Ba, sin embargo, tiene de humano únicamente la cabeza. Es como el alma, puede volar. Generalmente escapa de la boca o de la nariz del difunto cuando muere, ¿no? Y puede volar pues, a las altas regiones del espacio, etc. Es algo como más lejano, como más cercano a la divinidad y menos cercano que el Ka, ¿no? a lo que es algo humano. El Aj. Por encima de ese alma estaría lo que podríamos entender quizás como espíritu, saltando las muchas diferencias y las barreras culturales que hay entre una cultura tan antigua como esta y la nuestra. Fijaros que el Aj no tiene absolutamente nada de humano, lo representan como ese animal, como ese ibis, y entonces no tiene absolutamente nada de humano. Yo creo, y es solamente una apreciación, que quizás es un símbolo precisamente de que el Aj es un espíritu glorificado, luminoso, más próximo a las estrellas, más próximo a Nejeru, a lo divino, que a lo físico, a lo sólido y al ser humano, ¿no? El Sahu y el Sejem, ahí ya sí que los egiptólogos tienen un problema. Yo esto lo he definido, a lo mejor no son partes del ser, intuyo, quizás son estados del ser. Ya veremos que según el conocimiento que tengan los difuntos, armados con los hechizos del libro de los muertos, texto de los sarcófagos, son todos evoluciones de los mismos hechizos, pues pueden obtener una serie de poderes más altos, menos altos, y obtener un estado de iluminación, por decirlo así, más o menos elevado. Yo creo que Aju, que significa algo así como espíritu útil, espíritu glorificado, es un estado del ser, es decir, alguien que ha conseguido pasar al más allá en ese estado más puro, ¿no? Sahu y Sejem tienen que ver también con poderes divinos, con un aglutinante, y el concepto de Sahu en algunos textos parece significar que es algo que se transmuta o que nace una especie de cuerpo espiritual que engloba todo lo demás. Pero, como os digo, los textos van cambiando, son 3000 años también de historia en los cuales los textos, las propias palabras van cambiando de significado o se hacen incluso intercambiables, con lo cual es muy difícil. Os pongo en ese caso del Sejem esos dos cetros. Fijaros que el típico callado, que soléis ver en muchas representaciones de los faraones, ese callado es el callado Eka, que es un callado mágico. De hecho, la palabra Eka es la palabra que designa a la magia en Egipto, en el antiguo Egipto, y el otro es un cetro también, el cetro Sejem, que está simbolizado arriba, está rematado por dos plumas y también está muy vinculado a poderes mágicos y divinos. Pero yo, como os digo, creo que más que partes del ser son estados a los que puede alcanzar el ser. Es una hipótesis, por supuesto. Bien, ¿qué le pasa al difunto cuando muere? Pues cuando muere, el cuerpo físico, ese Ka y ese Ba, se van.
cada uno para un lado, ¿vale? En este caso lo que hay que hacer con el cuerpo es momificarlo. En algunos textos incluso da la sensación de que el cuerpo debe ser momificado porque es como una especie de larva a partir de la cual van a hacer una especie de entidad espiritual, ¿no? Ese aju. El proceso de momificación duraba hasta 70 días y era bastante complejo. Un sacerdote, como veis ahí, con esa máscara de Anubis, un dios psicopompo, dios que acompañaba a los difuntos en el más allá, pues se ocupaba de iniciar ese proceso abriendo una fisura en el costado, extrayendo las vísceras, y la cuestión era desecar tanto los órganos como el propio cuerpo. Las vísceras, que evidentemente son más blandas, intestinos, hígado, etcétera, iban a parar a los llamados vasos canópicos, se desecaban en natrón, que es una sal natural, y el cuerpo, a su vez, también era pues, envuelto en resinas, también dejado durante esos días, esa cantidad de días, pues 70 días, como os digo, duraba el proceso generalmente, pues con eso iban desecando y sacándole el agua a ese cuerpo que acababa momificado. Fijaros que la técnica de la momificación nació por lo siguiente. Antes de que se construyeran mastabas, pirámides, etcétera, los enterramientos eran a muy baja superficie. Entonces, el propio clima de Egipto, ¿no? La propia orografía del terreno, daba lugar a que la momificación fuera natural. Cuando empiezan a meter a esos difuntos, a reyes, a cortesanos, los meten en oquedades, ahí la humedad pues, hace que evidentemente los cuerpos empiecen a podrirse, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar una forma de obtener una momificación artificial. Y de ahí todo ese complicado proceso del que deriva. Fijaros que antes decía que nos puede dar la sensación de que es un pueblo obsesionado por la muerte, pero no, quieren retrasar eso cuanto antes. La vida para ellos es bella, y de hecho algo importante dentro de todo ese proceso funerario es el duelo. Es decir, la gente se duele de que alguien muera e incluso son en algunos casos contratadas plañideras, ¿no? Profesionales para hacerlo. Una vez que tiene lugar esa momificación, el muerto pasa por lo siguiente. Fijaros en esta estampa del libro de los muertos de un Nefer, seguro que muchos la conocéis, es una de las copias más bonitas, ¿no? del libro de los muertos, y fijaros cómo ese sacerdote con esa máscara de Anubis está sujetando a la momia. Hay dos mujeres llorando al difunto. Fijaros en esos dos personajes vestidos con lino blanco que están dirigiéndose hacia la momia con una especie de bastones curvos y están realizando una ceremonia fundamental, mágica al mismo tiempo que religiosa. Se llama la ceremonia de la apertura de la boca. Con esa serie de instrumentos mágicos van tocando los orificios naturales en la cabeza del cadáver para que él vaya despertando, por decirlo así, o sus sentidos vayan despertando en el otro lado, en la otra vida. Hay una imagen ahí, no sé si veis la vaca y el ternero abajo, bueno, pues en parte conllevaba el sacrificio de, fijaros que al pobre ternero le han cortado precisamente una de las paletas, por decirlo así, y con ella tocaban, yo me imagino que para insuflar esa vida sangrante, manando continuamente de ahí en la propia momia. Esos dos sacerdotes que están realizando eso son dos sacerdotes magos, son Sheriebet, son sacerdotes lectores, gente que conoce los himnos, gente que sabe leerlos, gente que sabe escribirlos. Y detrás de él hay alguien vestido como lo hace un sacerdote Sem, que más que una categoría de sacerdotes es como una especie de título que se da a sacerdotes que tienen mucho conocimiento. En este caso, seguramente es el primogénito de un Nefer, el difunto, que está asumiendo los papeles de un sacerdote Sem, pues haciendo las exequias correspondientes a su padre. Fijaros que lleva pues esa barra de incienso, ¿no? Ese instrumento para incienso. Fijaros que abajo están haciéndole ofrendas. El muerto va a empezar una nueva vida. Y va a tener que pasar, seguramente lo conocéis, por esa tremenda acción que es la psicostasia, ¿no? Es llevado hasta el mismísimo Osiris, ahí lo veis en esa otra también viñeta, en esa ilustración también del libro de los muertos de un Nefer, donde Osiris, el dios que reconoceréis como momificado, blanco, con ese cetro Eka del que hablaba, por ejemplo, también, y con dos mujeres detrás que son pues sus hermanas, una de ellas su mujer, Isis y Neftis. Fijaros cómo Anubis, entrando por la izquierda, va llevando a un Nefer y lo va llevando a la sala del juicio, ¿no? Donde hay un ser bastante curioso que está mirando hacia atrás, pero que en realidad está esperando a lo que hay en la balanza, que es el corazón del difunto. El difunto tiene que hacer lo que se llama la confesión negativa. Tiene que
afirmar, negando, por decirlo así, que no ha hecho nada malo en la tierra, que no le ha quitado, por ejemplo, su alimento a ninguna criatura, que no ha perjurado, que no ha hecho una serie de cosas que se consideran como nefastas. Ese juicio termina con esa balanza, con ese equilibrio contra la pluma de la diosa Mat, diosa que significa el equilibrio. A partir de ahí pasan dos cosas. El difunto era buena persona, con lo cual pasa al estado siguiente, o era malo y entonces ese corazón pesa más que la propia pluma de la verdad. Y entonces ese personaje que veis ahí con cabeza de cocodrilo, con partes de cuerpo de león y de hipopótamo, se encarga de devorar su corazón. Y eso significa que devora su conciencia, realmente, porque el corazón, como os digo, es la sede de la conciencia. Y eso, por lo tanto, es relegarlo al peor de los olvidos, es la segunda muerte. Las criaturas del más allá. Sigo un poco viendo cuál es la perspectiva de los difuntos cuando parten, ¿no? Cuando dejan la vida. Pues el más allá está lleno de criaturas pues, de todo tipo. Entre ellas, por supuesto, los propios dioses y los ajus, aquellos que han conseguido pasar el juicio de Osiris. Aquellos que, además, armados con los hechizos del libro de los muertos, no solamente van a vivir eternamente, sino además van a vivir con todo tipo de poderes. Por ejemplo, pueden volver a la tierra, asumir la forma de un humano, de un animal, de un vegetal, estar en todas partes, todo eso según el dominio de esos hechizos con los cuales han sido enterrados. Pero hay más cosas aparte de ellos, aparte de estos difuntos luminosos, por decirlo así, los dioses. Están los mensajeros y los genios de los dioses, que a veces tienen muy mal genio y a los cuales había que aplacar. Había algunos elementos en algunos textos, por ejemplo, nos dan nombres concretos. Por ejemplo, el devorador de corazones. Fijaros, eso es una ilustración de un libro de Sir Wallis Budge, un famoso egiptólogo, y qué ser más extraño con un cuchillo lo que quiere es arrancarle el corazón a ese pobre hombre que está sujetándolo solo como puede porque ve la cosa muy mal. Fijaros también en Amid, la devoradora, justamente la que abajo a la derecha del todo es la que en la sala del juicio de Osiris, si el hombre es malo, si el difunto o las mujeres son malos, entonces tiene festín con su corazón. Pero fijaros además en esos genios que también están dibujados en muchos libros que están tanto en los sarcófagos, tanto en las pirámides como en el propio libro de los muertos, aparecen esos genios armados con esos cuchillos enormes y que en algunos casos son peligrosos. El difunto tiene que conocerlos, tiene que conocer todo lo que concierne a ellos, las puertas que guardan, etcétera, porque si no, sin ese conocimiento mágico, está condenado a vivir esa segunda muerte. El más allá es un sitio realmente extraño, peculiar y a veces peligroso. Fijaros, más genios del libro de los muertos. Ese más allá, en algunos casos, parece una especie de reverso de nuestro mundo. En algunos casos se representan a seres con la cabeza vuelta hacia atrás, los talones también. Es como si algunos difuntos fueran una parodia del ser humano que han sido en vida, ¿no? De alguna manera, es decir, están viviendo de mala manera hasta que les llegue esa segunda muerte. Son tratados como prisioneros. Si veis ahí, por ejemplo, arriba a la derecha, hay uno que está siendo tratado como un prisionero maniatado a la espalda. Son los peores difuntos, lo vamos a ver cuando veamos cómo interactúan estos difuntos con los vivos. Y hay un infierno del que muchos autores, muchos investigadores, pues dicen, el infierno cristiano, influido por esos coptos, por esos cristianos coptos, que son los cristianos egipcios que cuando llegó el cristianismo abrazaron esta nueva fe, pues buena parte de su propia fe anterior la cogieron y la transmutaron un poco pues, a su nueva religión. Fijaros que en el infierno egipcio aparecen, por ejemplo, un mar de fuego donde las almas, fijaros, como esas sombras que antes veíamos como siluetas negras, van a arder eternamente hasta que mueren y perecen. Fijaros, por ejemplo, también en esa ilustración del libro de las cavernas en el que atados, con las manos atados en la espalda, decapitados, están siendo cocidos a fuego lento en una especie de artesa tremenda. Ese es el infierno donde esos condenados están purgando por sus pecados. Pero ojo, a veces escapan. Y claro, es peligroso encontrarse con uno de estos no justificados. Además se dice de ellos que no tienen ofrendas, que tienen que alimentarse de excrementos, de lo peor, de las inmundicias que van encontrando por el camino. Entonces, encontrarte evidentemente con uno de estos con uno de estos condenados, no es nada agradable. Pero es que además los aju, los glorificados, con todo ese poder que tienen, si no les tratas bien, pueden darte muchos problemas. ¿Por dónde vuelven los espíritus a la tierra? ¿Por dónde empieza su manifestación? ¿Por dónde empiezan a salir a la tierra para, por ejemplo, aparecerse alguien? Pues por eso que veis unas puertas falsas que se creaban en las tumbas, que se dejaban allí, y fijaros en el caso de la derecha, estas dos son además del Museo Arqueológico Nacional, que yo os invito a que visitéis porque es una maravilla y tiene una colección realmente preciosa de objetos. Ojalá fuera mayor, por supuesto, y fuera como el Louvre, pero podéis pasar ratos tremendos allí. Y fijaros en esa falsa puerta de la derecha,
donde se dejaban las ofrendas. Hay una especie de losa, lo veis, horizontal, y ahí la gente, la familia, cuando visitaba la tumba, dejaba las ofrendas. Supuestamente el difunto salía por esa puerta falsa, y para ellos no falsa, claro, y obtenía el K de los alimentos que le dejaban allí. Y si venía a molestar a alguien, salía por esa puerta y volvía a su tumba por esa misma puerta. ¿Qué cosas se daban ahí? Pues, además, esto es un terreno que está muy bien para el parapsicólogo, porque podemos encontrar pues buena parte de las descripciones de toda la fenomenología que se da en la parapsicología, la encontramos ya incluso reflejada en libros del antiguo Egipto. Fijaros, poltergeist, se habla de cosas que se mueven, de raps, de ruidos. La gente por la noche cree escuchar cosas, cree que las cosas están siendo movidas de sitio y entonces cree estar siendo víctima de la visita de un muerto, ya sea un mut o un aju que no está muy contento con ellos. Terrores nocturnos, gente que tiene pesadillas, opresiones al estilo de duendes como las manonas o las nightmares inglesas. Esa sensación que tenemos en algunos casos traducido en forma en leyendas de duendes que te oprimen durante el sueño, y todo esto ya estaba reflejado en esa civilización tan antigua. Apariciones, los muertos pueden aparecerse, puede haber visiones, y por supuesto lo que más se teme es que sean causantes de enfermedades. En algunos textos, en Deir el Medina hay ostracas, que son como pequeños trozos de caliza en la que se escribían notas rápidas, y en algunos de ellos se llega a decir que la aparición es tan espantosa que te puede llegar a causar espasmos, todo tipo de convulsiones y llevarte a la enfermedad. Era algo realmente temido. Fijaros en esa ilustración en la que parece que él va por un lado el alma y la sombra por otro están saliendo de la falsa puerta de su tumba. ¿A dónde? Son cosas de ellos. Bien, hay un cuento curioso. El cuento del fantasma levitador, que desgraciadamente está muy fragmentado, en el que incluso tenemos una de estas manifestaciones escritas ahí. Hay otros más, pero esta es curiosa. Fijaros que en este cuento, que no, como os digo, faltan muchos componentes, está muy deteriorado, hay un faraón que dice al que sella que haga algo supuestamente, para contener a ese difunto. Se dice algo sobre escupir. Escupir, desde el punto de vista antropológico, también es muy interesante porque en muchas culturas escupir es una forma precisamente de alejar el mal, de deshacerse del mal. Por ejemplo, la yetatura, el mal de ojo en Italia, pues muy corrientemente cuando alguien cree estar siendo víctima de una yetatura o que hay alguien que está echando mal de ojo cerca, lo que hace es escupir al suelo. Por ejemplo, en Irlanda también se sigue haciendo. Bien, y hay otro texto en el que dice que un tal Gentica, que sería el fantasma, hijo de Snefer, está flotando, levitando. Curiosamente. Literalmente está diciendo que está sobre Shu, que es el dios de la atmósfera, está levitando realmente, es lo que viene a decir. Y lo ilustro un poco con ese libro de la noche en el que se ven a varios difuntos, casi una procesión, esto parece la Santa Compañía, si os dais cuenta, levitando sobre sus camas, ¿no? Curiosamente, pero fijaros que ya tenemos una primera manifestación bastante bien descrita sobre un muerto que aparece levitando de alguna manera y se manifiesta. Hay un ritual de evocación y efectivamente fijaros que el faraón llama a alguien que es el que sella, probablemente uno de esos sacerdotes lectores, sacerdotes magos de los que hablábamos antes y que tienen, supuestamente en la mentalidad egipcia, el poder de convocar a los espíritus y de tratar con ellos. Hay un caso, un relato que habría transcurrido. Estos relatos generalmente son escritos mucho tiempo después y lo que hacen es recoger tradiciones más antiguas. Supuestamente en tiempos de Ramsés II, en la ciudad de Tebas, en la muy poblada entonces ciudad de Tebas, pues había un espectro que se estaba apareciendo a toda la población y que estaba creando pues muchos problemas, ¿no? La ciudad estaba realmente atemorizada, con lo cual pues lo que hacen es llamar a Honsuemheb, que entonces era el sumo sacerdote de Amón, y lo que hace este hombre es subir a la parte alta del templo de Amón en Tebas y convocar, además queda bien claro que convoca los 4 puntos cardinales y hace una imprecación a los dioses para que se manifieste este espíritu. Este espíritu vendría hacia él, obligado por las imprecaciones del sumo sacerdote, dice llamarse Nut Busemer, hijo de Anhmen y de Taem Saset. Esto es algo muy particular, muy corriente dentro de los testimonios de los egipcios, es decir quién eres tú e hijo de quién. Bien, y dice que no está nada contento, que él, que era alguien que vivió en tiempos del faraón Mentuhotep, que entonces era ni más ni menos que jefe de la doble casa de plata, es decir, tesorero de los 2 reinos, el norte y el sur, y que además era general de los ejércitos de este faraón. Murió, no recuerdo ahora en qué año de reinado de Mentuhotep, según comentaba el propio espíritu al sacerdote, y
decía que, bueno, que se habían olvidado de sus exequias, es decir, de las ofrendas del culto que como tal le tenían que haber dado. Porque además incluso decía que el propio rey me hizo hacer, cuando morí, cuando dejé la vida, un sarcófago de alabastro y me dio de las mejores exequias. Y vosotros, sin embargo, tebanos, me habéis olvidado. Bien, este hombre, el sumo sacerdote de Amón, le pregunta por 2 veces: ¿qué quieres realmente? No quiero falsas promesas. Quiero que volváis a retomar mi culto funerario. Este hombre entonces dice, manda a unos sacerdotes a buscar en la necrópolis de Tebas el nombre de este hombre y cuál es su tumba. La restaura, la vuelve a poner en funcionamiento, por decirlo así, vuelve a llevarle ofrendas y supuestamente dice el texto que pues, Tebas conoce un momento de paz porque deja ya de darle la lata. Fijaros que este es un glorificado, es un muerto luminoso, por decirlo así, pero no conviene enfadarlos. Bien. ¿Cómo trataban pues estamos viendo cómo trataban los sumos sacerdotes, los sacerdotes lectores con los difuntos, que ellos se supone que tenían ese poder. ¿Y la gente normal? Bueno, pues posiblemente, por algunos textos que tenemos, probablemente había mediums. Había unas mujeres que sobre todo atendían en los partos, eran parteras, que con el tiempo, generalmente además, como en todas partes, suelen ser mujeres ancianas, que tienen una experiencia de la vida, tienen sus propios conocimientos mágicos tradicionales, no tanto como puede tener un sacerdote lector, pero algo más popular, ¿no? Y a los que se acude. Es posible que éstas actuaran como médiums también y que dijeran, a ver, tienes esta enfermedad o tu hijo está enfermo por esto, hay un aju que está molesto y tienes que realizar esta acción para devolverle la paz. Y pongo ahí niños, pues ¿por qué? Pues fijaros, los niños para los egipcios era alguien, Kas, Bas, que estaban, por decirlo así, recién incorporados al mundo y, por lo tanto, tenían un nexo de unión todavía con ese otro más allá. Es una creencia que está también registrada en todo el Mediterráneo. Los autores griegos, clásicos y latinos también la plantean, ¿no? Incluso pues, profundizando mucho en algunos casos. Bien, los niños, por ejemplo, cuando se les veía hacer cosas raras o decir cosas incoherentes en los templos, se suponía que estaban siendo manipulados por los dioses a través de ellos y estaban dándoles mensajes. Y esto es una especulación mía, ojo, yo me planteo si también a nivel popular no se plantearía uno, al ver jugar a un niño, un egipcio normal y corriente, al ver jugar a un niño y hacer cosas raras, si no se plantearían o si no se pensarían que algún difunto de la familia estaría tratando de mandarles un mensaje. Puede que los niños también, a ese nivel popular, también actuaran como medium. Veremos también que en la magia también. ¿Cómo se manifestaban también esos difuntos, aparte de estos mediums? Hay unos textos curiosos en los que se habla de una extraña y misteriosa ciudad, Ninet Wat, ciudad silenciosa. Supuestamente llegas a ella durante el sueño. Y en esa ciudad de ensueño tú te encuentras con la gente que ha dejado la tierra, ¿no? Te encuentras con tu padre, te encuentras con ese hermano que murió, etc. Supuestamente, ¿no? En esos textos te pueden dar pues, todo tipo de mensajes. De hecho, la oniromancia es algo muy corriente en Egipto. Los manuales que vemos ahora mismo en cualquier feria esotérica, los típicos libros de sueños en los que son un listado de sueños, pues proceden ya de una cultura tan antigua como la egipcia, ¿no? Hay libros de sueños como este que veis, que es del siglo XIII a.C. Fijaros que hay algunos que están escritos en rojo, malos. Los que están en negro son que has soñado algo que generalmente viene bien. Y generalmente son los propios difuntos, aparte de dioses o mensajeros de los dioses, los que nos dan estos mensajes. Bien, lo más curioso, o la forma de entrar en contacto de una persona normal, corriente, con un difunto para quejarse, por ejemplo, de que le está molestando o pedirle cosas, decirle, padre, tú ya que eres un aju, tú eres una persona glorificada, me está ocurriendo esto, me está molestando no sé quién, por favor, ayúdame a conseguir esto, habla con quien sea en el más allá, tú que eres alguien ya glorificado y trata de ayudarme, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en esta carta. Estas cartas se hacían de la siguiente manera. Cuando era corta, se escribían sobre cuencos, por ejemplo, los cuencos de las ofrendas, y se dejaban en la tumba para que el difunto, cuando fuera a coger esa ofrenda, leyera la carta que su familiar le había dejado. En otros casos, pues eran trozos de lino, se conserva alguno, en el que se escriben cartas más largas, o papiros. Bien, pues fijaros en esta. Voy a poneros el sonido. Te recuerdo lo que te dije. Sabes que Idu dijo a su hijo, cuando esté en el más allá, cuidaré de ti para que nada te aflija. Haz lo mismo por mí. Ahora te traigo este vaso respecto al cual tu madre litigará. Me ha nacido un varón sano. Tú eres un espíritu excelente, y fíjate, 2 doncellas, Nefertiente e Itiai, están afligiendo a Semi. Confúndelas y destruye cualquier tipo de daño dirigido contra mi esposa. Hazlo por mí.
Destrúyelo totalmente. Del mismo modo que tú viviste para mí, el grande rezará por ti, y la cara del gran Dios se alegrará por ti. Pido también un segundo varón sano para tu hija. A mí se me pone la carne de gallina escuchar estos testimonios de gente que ha muerto hace tanto tiempo, tan cercana a nosotros y pidiendo cosas que pediríamos nosotros mismos. Ahí se nota que realmente no son historia olvidada, que realmente eran personas, ¿no? Con sus miedos, sus esperanzas, sus sentimientos. Fijaros que esos cuencos, por ejemplo, de la derecha, se dejaban al lado de las figuras de los difuntos para que pudieran leerlos. Aquí, en este caso, un hijo está diciéndole que hay dos criadas difuntas que están molestando a su mujer Seni. Y primero, otra cosa curiosa de las cartas es, primero entran muy educadamente y dicen: «Oh, tú excelso, ¿cómo estás?». Te tratan bien en la necrópolis, los genios los dioses son buenos contigo, estás bien, estás feliz en el otro lado, y luego pasa a exponer su cuita. Y luego en este caso incluso es que hay una postdata que es: «Pido también un segundo varón sano para tu hija». Ya está pidiendo además, ¿no? Es una postdata de un tiempo tan antiguo, realmente es curioso. Fijaros, otros ejemplos, de los pocos que disponemos, que no hay mucho. Este fue encontrado en Saqqara, en la tumba de alguien llamado Sean Yemta, y se conoce como lino del Cairo, está escrito en lino. Pues Iti, que es el personaje, el remitente de la carta en este caso, se queja de Wabet e Isesi. Veréis, es lo siguiente, es realmente curioso. Iti es una mujer que era concubina del difunto al que le envía la carta. Bien, con él tuvo un hijo. Bueno, pues se queja a su marido muerto de que ha llegado su exmujer, que es esa mujer Wabet, que yo creo que significaría la pura, en Wabet significa puro en egipcio. Ha venido esa mujer y además viene con Isesi, que es su nuevo marido. Y se está quejando de que ella, que ha sido su concubina, que ha tenido un hijo con él, pues le ha cuidado mientras estaba enfermo, le ha procurado todo lo que necesitaba para su viaje al más allá, y sin embargo viene esta mujer, su exmujer, con otro encima, y con el hijo de otro, a quitarle todo lo que es ella, e incluso ella y su hijo, la propia Iti y su hijo, el hijo de este hombre, van a acabar en la servidumbre de esta mujer. Entonces se queja de esta tropelía, ¿no? Es una petición de que se revise un poco desde el más allá la herencia, ¿no? Otro caso, por ejemplo, Naga Eddeir se encontró aquí en este lugar, pues un tal Geni se queja a su padre Seni, un sirviente al que ve en sueños. Geni le escribe una carta a su padre diciendo: «Padre, tú que estás ahí arriba, por favor, que no me moleste más Seni», y según pone en la carta, Seni se le ha aparecido en sueños y se ha comportado de una manera malévola. Entonces, él piensa que Seni le está fastidiando de alguna manera desde el más allá, que le agobia en sus sueños y que además está teniendo, por ejemplo, rachas de mala suerte y cosas que no le van bien en su vida porque le está atosigando. Le dice a su padre: «Por favor, líbrame de él». Más otro, la carta del escriba Butehamun a su esposa Iti, en la que también le saluda muy cortésmente para luego acabar diciéndole: «No me están yendo las cosas bien, ¿qué te he hecho yo? Si yo me he portado bien contigo». Ya veremos que hay otra carta mucho más emotiva que esta es más bien corta. La estela del Cairo, en la que Nebet Itief pide a Meritief por su salud, os lo voy a poner porque realmente también es conmovedora. Puesto que soy aquel al que amas aquí en la tierra, lucha en mi nombre, intercede por mí. Retira la debilidad de mi cuerpo. Por favor, muéstrate como un espíritu ante mis ojos, para que pueda verte en un sueño luchando por mí. Después, te llevaré ofrendas tan pronto como salga el sol. Está pidiendo por su salud, y pide que sea para él un Shau, un luchador, y quiere que además que se lo demuestre. No tiene miedo y dice: «Por favor, aparécete tú que me has querido en la tierra y que desde allí puedes hacer cosas por mí. Por favor, muéstrate en un sueño y muéstrame cómo estás luchando por mí para que yo pueda evitar esta enfermedad». Realmente, pues, impresionante. Fijaros ese cuenco de Hu, por ejemplo, con el que ilustro, es una carta precisamente a los muertos. Carta de Dedi a su hermano, el sacerdote Intef. Este hombre, Dedi, escribe esta carta a su hermano Intef, que era sacerdote, para decirle que su sirvienta, la sirvienta que se encarga de llevarle a él las ofrendas, está enferma y sospecha que es alguien que la quiere mal, que o bien le ha hecho una hechicería o quizás un difunto precisamente que también está haciendo algún tipo de tropelía por ahí. Entonces le dice a su hermano Intef: «Intef, nuestra sirvienta está enferma, tienes que hacer algo por ella». Y entre otras cosas, para achucharle, dice: «Porque si no, ¿quién te va a llevar las ofrendas?». Entonces, mejor razón imposible, ¿no? Muy convincente. Dedi sabía muy bien lo que se hacía. Ahí tenéis el cuenco de Berlín, que es otro de estos cartas, ¿no?, a los muertos que, como os digo, pues en muchas ocasiones se escribían sobre los propios cuencos de ofrendas. Y voy a acabar esto de las cartas con los muertos con la carta Angiri, que para mí es
alucinante, es flipante. Vamos a escucharla entera porque yo creo que merece la pena. Es el papiro Leiden 371 y no sabemos si se encontró en Saqqara, porque es uno de esos objetos arqueológicos que de repente hay una excavación pirata por ahí, desaparece, reaparece y no se sabe muy bien cuál es la historia de cómo se encontró, etcétera, ¿no? Fijaros, lo vamos a ir dilucidando la carta en partes. Primero, presentación y queja. Al espíritu excelso de Anghiri. ¿Qué crimen has perpetrado contra mí para que me encuentre en esta penosa situación? ¿Qué te he hecho yo a ti para que caiga tu mano sobre mí sin haber cometido crimen ninguno contra ti? Desde que viví como marido tuyo hasta hoy, ¿te he hecho yo algo que deba ocultar? ¿Por qué me veo obligado a presentar esta queja? ¿Qué es lo que te he hecho yo? Me veo forzado a litigar contra ti y defenderme con mis propias palabras en presencia de la Enéada que está en Occidente, para que haga justicia en el caso que nos atañe, en base a esta carta, la cual contiene una queja sobre ti. Primero la saluda, dice, oh tú, excelsa Anghiri, pero luego dice, ¿yo qué te he hecho a ti? Empieza a quejarse y empieza a decir, aquí me están pasando cosas y tienes que ser tú. Por lo que se deduce después de la carta, Anghiri no tenía buen genio, veréis. Te hice mi esposa cuando aún era un muchacho. Permanecí a tu lado cuando trabajé en todo tipo de oficios. Siempre estuve contigo y no te repudié. No causé sufrimiento a tu corazón. Así hice cuando era joven. Y después, cuando fui llevado junto con otros grandes oficiales del rey, tampoco te repudié. Y en todo momento dije, siempre estaré con ella. Eso es lo que yo decía. Antes bien, a cualquiera que viniera hasta mí en tu presencia, no lo recibía por contentarte a ti. Y me decía a mí mismo, haré como ella quiere. ¿Ves? Tú no te preocupabas por mi propia felicidad. Iré a juicio contigo, y se dirimirá quién es culpable y quién inocente. Acuérdate de cuando yo instruía a los oficiales del ejército del rey y a su caballería, y les hacía postrarse ante ti, llevando todo tipo de cosas buenas. Anghiri tenía su genio, y Anghiri incluso le estorbaba cuando él estaba trabajando, y este hombre pues tenía que recibir a alguien, pues Anghiri decía, oye, que no quiero que veas a este señor. Pues, y el pobre hombre pues cedía, ¿no? O sea, debería tener su geniecillo. Fijaros, él dice ahora, lo que continúa es decirle, yo te he dado todo lo que necesitabas, me he portado bien contigo. Nunca te oculté nada cuando vivías, no dejé que sufrieras penurias, y te traté como lo hace un caballero. Nunca recibiste de mí un trato grosero, cual el de un campesino que entra en casa ajena. Nunca te engañé, como hace el ladrón que entra en la casa de otro. Ningún hombre puede reprocharme el trato que te di. Cuando conseguí el estatus que aún hoy disfruto y ya no podía viajar como solía hacer, hice todo lo que todo el mundo hace cuando se queda en casa. Nunca te faltaron tus ungüentos, tu comida, ni tu ropa. Nunca se los llevaron a ningún otro sitio porque yo decía, la señora vive allí, porque así decía, no miento. Increíble, dice todo lo que ha hecho por ella, dice, ¿por qué me estás...? ¿Qué te he hecho yo? Todavía en vida ya me hacías estas cosas y todavía muerta aún sigues dando guerra. Fijaros, y lo último ya para acabar con la carta es, le dice, yo me he ocupado en tu lecho de muerte de ti. Y fijaros, dice, respeté tu luto, es decir, había luto. Lo dice de una forma que luego veremos metafórica. ¿Y eso qué ha sido? ¿Un aju molesto? Y sin embargo, mira, no te das cuenta de las cosas buenas que hice por ti. Y me veo obligado a escribirte esto para que sepas lo que hice. Cuando enfermaste, mandé que trajeran a doctores que te pudieran tratar, y te trataron. Se hizo cada cosa que dijiste que se hiciera, y cuando acompañé al faraón en su viaje al sur, y tú caíste en esta condición, estuve 8 meses sin comer ni beber como es costumbre hacer. Y en cuanto regresé a Menfis, dejé al rey y fui hasta donde tú estabas, y lloré mucho con toda mi gente en presencia de todo el vecindario. Mandé hacerte ropas de lino y muchos vestidos que se confeccionaron para ti. Y no dejé nada por hacer que fuera bueno para ti. Fíjate que he estado 3 años sin entrar en casa de otra, y no es justo que alguien que ha hecho todo esto se vea en la situación en la que yo me veo. Fíjate que hice todo esto por ti, pero tú no diferencias entre lo que está bien y lo que está mal. Serás juzgada por ello. Mira que ninguna de tus hermanas fue tomada por esposa en mi casa. Fijaros, 8 meses de ayuno. Cuando dice que no come ni bebe, claro, exagera, no se puede estar tanto tiempo sin comer ni beber. Pero evidentemente
efectuaba un ayuno que se llevaba. Entonces, esto es un dato fundamental, ¿no?, para conocer la vida de los egipcios y qué hacían ante una situación así. Ella había enfermado, todavía no había muerto y él ya ayunaba por ella. Y luego después dice que está 3 años sin visitar otra casa. Significa que no ha tomado otra mujer, y menos a sus hermanas. Es decir, que le ha guardado el luto durante 3 años. Fijaros cómo en realidad no son gente tan diferente a nosotros, ¿no?, que realmente lo que me gusta de estas cartas y de estos, pues que realmente nos acercan, ¿no?, a ellos. Una carta realmente larga. Fijaros que las de los cuencos pues eran más o menos sencillas, pero aquí el hombre se explaya. Y fijaros que al último momento ya el pobre se calienta y dice: mira, yo te voy a tener que denunciar a los dioses porque esto no es plan. Bien. Otra forma de entrar en contacto con los muertos parece increíble, pero hay un juego, el Senet, que es una especie de juego que se jugaba entre 2 adversarios y que aparece como algo mágico, aparte de religioso. Es mencionado, por ejemplo, en el hechizo 17 del Libro de los Muertos, y bueno, pues se dice que en el juicio de Osiris, la victoria del difunto y su entrada en el Duat dependen de que él sepa jugar contra algunos de los seres del más allá. En algunos casos, incluso, se menciona que se va a jugar contra una entidad invisible. Curiosamente, algunos magos ceremoniales del siglo XIX, de la Golden Dawn, antes he estado hablando con alguien por ahí sobre el tema, sobre la Golden Dawn, pues MacGregor Macer, por ejemplo, que era uno de los magos de esa Golden Dawn, tenía un juego parecido con el que supuestamente jugaba con entidades invisibles. Los egipcios lo hacían ya. Este es el Senet, por ejemplo, de Amenhotep III. Se supone que había un contrincante invisible que podía ser, en algunos casos, un dios, y en otras, pues sencillamente, un difunto, alguien del más allá. Fijaros que era un juego muy corriente que estaba en todas las clases sociales, se jugaba pues mucho, tanto príncipes, escribas, como pues agricultores, artesanos, etc. Y aquí está la reina Nefertari, en la que hay una preciosa ilustración de ella jugando al Senet. ¿Con quién? Curioso, no se ve a nadie. Una forma de entrar jugando en contacto con los difuntos, ¿no?, curiosamente. Fijaros, aquí os he puesto a Tot y a Honsu. Sabéis que son 2 divinidades de la mitología egipcia. Bueno, pues Tot consiguió robarle a Honsu, que es un dios lunar, un dios de la luna, hasta 5 días de luz. ¿Para qué? Para que la diosa Nut pudiera dar a luz. Estaba maldita y no podía, estaba ya embarazada y no podía dar a luz a 5 hijos que eran ni más ni menos que Isis, Horus, Set, Isis y Neftis. Y una de las maldiciones de Ra era que no pudiera parir nunca, ¿no?, que estuviera siempre grávida. Bueno, pues gracias a que Tot consiguió 5 días robando la luna con ese juego mágico y místico, se consiguió también que esos dioses pudieran venir a la tierra. Bien, y el príncipe Jaemuaset Setne, es el que veis ahí, siglo XIII a.C., este hombre, hijo de Ramsés II, está considerado como el primer arqueólogo y egiptólogo de la historia. Era un sumo sacerdote de Ptah y un hombre con amplio conocimiento que durante generaciones pues, lo tuvieron como un hombre muy sabio, ¿no? Este hombre se ocupaba de restaurar edificios antiguos y era, como se dice, pues, un auténtico arqueólogo, ¿no?, alguien que recuperó el pasado. Bueno, pues hay un ciclo de cuentos mágicos en los que este hombre, que aparece como Setne en los relatos, pero que es él realmente, este príncipe Jaemuaset, aparece como un mago que tiene todo tipo de aventuras, ¿no? Y una de esas aventuras es precisamente la de robarle, curiosa y peligrosa aventura, la de robarle un libro escrito por el mismísimo dios Tot, el dios de la magia, a un difunto, entra en su tumba y, bueno, trata de liar al difunto, conoce la historia del libro, que ya también tiene migas. El propio difunto, su mujer y el hijo de ambos murieron por conseguir este libro. O sea que el libro, pues no quieren deshacerse de él porque les costó la vida. Y Setne intenta hacerse con él como sea. Al final acaban los dos jugando, él y el difunto, con ese mismo juego. Y el difunto iba ganando, y de hecho cada vez que ganaba una partida, el pobre Setne iba hundiéndose en el suelo más y más y más. Afortunadamente trajo un hermanastro con él que le dijo: por favor, rápido, vete al templo y tráeme mis libros de Ptah y mis amuletos de Ptah, porque si no, los llevamos crudo. Efectivamente, ese hombre volvió con esos amuletos, los puso encima y el pobre Setne pudo salir de allí. Encima arrebató el libro y salió con él. Otra forma de entrar en contacto con los muertos jugando. ¿No hay un juego con el cual se juega ahora para entrar en contacto con los muertos? La Ouija, ¿verdad? Pues fijaros, un juego para entrar en contacto con los difuntos. Una idea muy antigua.
Otro asunto, otra forma de tratar con los difuntos, evidentemente, es la necromancia, ¿no?, de entrar con ellos. Y en Egipto también se practicaba. Fijaros, esos son pues lámparas de aceite. En muchos casos, sobre todo en el periodo tardío, cuando ya tanto griegos por un lado como romanos por otro, cuando Egipto se convirtió ya prácticamente en el granero de Roma, pues hubo una proliferación de papiros, de textos mágicos en los que había una mezcolanza increíble de divinidades egipcias, de conceptos griegos, una cosa tremenda. Y entre ellas los métodos de adivinación. En esos métodos de adivinación se usaban este tipo de lámparas y en algunos casos también el uso de superficies reflectantes, por ejemplo, cuencos de aceite, sobre los que se echaba, agua y sobre los que se echaba aceite y sobre los que un medium, el propio mago o un medium que solía ser un niño, miraba y obtenía visiones de dioses o de algún difunto también. En este caso eran utilizados niños, como os decía, que eran considerados como los mejores médiums. Y se utilizaban este tipo de lámparas. Fijaros, ahí os pongo también, en este caso no tiene nada que ver con la necromancia porque es un faraón rindiendo culto a los dioses con incienso. Pero muchas de estas rituales en los que las lámparas mágicas son protagonistas también tienen a ese mago realizando pues una serie, evidentemente, de hechizos entonados de una manera determinada que posiblemente causaran repelús a ese pobre niño que es el medium. Además, el humo del incienso, las luces, seguramente lo que estaba induciendo es un trance o un estado alterado de conciencia para que ese niño pues tuviera una serie de visiones. Hay uno, por ejemplo, en el que el niño permanece acostado y en un momento dado, después de estar escuchando la cantinela a Anubis, dios de los muertos, no lo olvidemos, el pobre niño también estaría ahí en un sin vivir. Bueno, pues luego le quitaba, y con ese incienso, el humo del incienso, le quitaba el trapo que cubría su cabeza y lo enfrentaba a una de estas velas precisamente para que, concentrándose en esa llama, en esa luz, pues tuviera esas visiones, ¿no? Esa era una forma también de obtener mensajes de los difuntos. Hay un relato curioso de Apuleyo, seguro que muchos lo conocéis porque es el autor de Las Metamorfosis, del Asno de Oro. Es el autor latino, romano, por excelencia, ¿no? Y bueno, ahí veis, por ejemplo, ilustraciones incluso de la Edad Media en la que pues, se traduce el libro. Bueno, pues hay un relato dentro de las Metamorfosis, del Asno de Oro, que es la historia de Telefronte y Zaclas, ¿no? Esto transcurre en Tesalia. Como sabéis, Tesalia es una zona en Grecia especialmente famosa por sus brujas. Brujas que además pues eran un tanto sinvergüenzas y gamberras, porque se dedicaban a ir a los cadáveres, a cortarles trozos para obtener para sus potingues y sus cosas, ¿no? Terribles. Bueno, en medio de toda esta historia, Telefronte, que es un viajero griego que está en Tesalia, pues, y que sufre además el acoso de una de estas brujas, una aventura que yo recomiendo que leáis el libro porque es delicioso realmente. Bueno, pues en un momento dado, un anciano, en medio de una procesión en la que están llevando a un difunto a su última morada, pues este anciano, que no está convencido de que haya muerto de manera natural, dice que ruega a todos que aparezca un tal Zaclas, que es un sacerdote egipcio, para que sea capaz durante un instante de devolver del más allá, del Hades, al espíritu de ese difunto para que hable, para que diga lo que sea. El tal Zaclas además es definido, dice, iba vestido al uso egipcio, a la manera egipcia. Era un joven con la cabeza totalmente rapada, que era una costumbre entre los sacerdotes egipcios precisamente para ir puro, para ir limpio, con trajes de lino, con calzado vegetal. No podían llevar nada que fuera animal, salvo el caso de esos sacerdotes Sem, aquellos que llevaban ese traje de esa piel de leopardo. Este hombre lo que hace es, según el texto de Apuleyo, que no olvidemos que es romano y está un tanto lejos de Egipto, aunque conocía bastante bien sus tradiciones, por lo que se deduce del libro. Bueno, pues este hombre coge una planta y la pone 3 veces sobre la boca y 3 veces sobre el pecho del difunto, y el difunto en un momento dado, dicen, en el texto lo relata Apuleyo muy bien, empieza a moverse su pecho, empieza como a tomar vida, y acaba diciendo, ¿por qué me molestáis? No me traigáis aquí. Para el muerto, el traerle de vuelta es algo que no se debe hacer jamás. Y el propio sacerdote le obliga, le combina a que diga quién es aquel que le ha matado. Y entonces acaba condenando a su mujer, ¿no? Dice, ha sido mi mujer la que me ha envenenado, ahora por favor, déjame ir. Pero fijaros en este curioso relato, porque además aparece eso que veíamos en la momia, ¿os acordáis? De esos 2 sacerdotes tocando la boca, los oídos del difunto. La ceremonia de apertura de la boca está siendo reflejada nada menos que por Apuleyo, es decir, se trata de revivir de nuevo con esa ceremonia mágica al difunto para que durante un instante vuelva a la vida y nos cuente cosas. ¿Qué pueden hacer los difuntos? Ya hemos visto que pueden hacer muchas cosas malas. Pueden pues asustarte en sueños, pueden realizar todo tipo de manifestaciones en tu casa, ruidos, cambiarte cosas de sitio. Bien, pero lo que más se teme, aparte de la enfermedad, es la posesión. En algunos casos, un mut, por ejemplo, o incluso un aju, puede poseer a alguien.
puede haber una posesión. Se habla incluso, por ejemplo, primero puede infestar tu casa, lo que decíamos antes, esas manifestaciones. Luego, tomar posesión de parte de tu cuerpo, enfermar alguna parte de tu cuerpo. Pero claro, la posesión más temida es la posesión de la voluntad, ¿no? Aquella en la que el difunto lo que hace es pues sustituirte a ti. Bien, pues hay un cuento que aparece reflejado en esa estela que veis ahí, que es la estela de Benrés o de Behten, que se puede admirar en el Louvre, y que estaba originalmente en el templo de Honsu, ese dios lunar del que hablábamos antes, en Karnak, en Tebas. Fijaros, esto ocurre, aunque está escrito, la estela es posterior, bastante posterior en el tiempo, es una historia que supuestamente habría ocurrido en tiempos de Ramsés II, ese famoso faraón que sabéis que era un conquistador y que andaba continuamente fuera de las fronteras de Egipto. Bueno, pues tenía la costumbre de ir a Naharín, a lo que es el reino de Mitanni, en Mesopotamia, a recibir las ofrendas de los pueblos de la zona, a que admiraran su gloria. Los jefes locales de la región iban allí con todas sus ofrendas, compitiendo cada uno a ver quién llevaba la ofrenda mejor. Bueno, pues uno de los que llegan es nada más ni nada menos que el jefe de Behten. Behten es Bactria. Fijaros de las cosas que estamos hablando. Os pongo un mapa. Tebas, que es la capital de Egipto en ese momento, Mitanni, que es donde se ha ido ni más ni menos que Ramsés II a que le halaguen allí y le den regalos, y fijaros Bactria, que está pues precisamente entre la India, veis ahí la silueta de la India, y bastante lejos. Bueno, pues desde ahí viene ese hombre con un montón de regalos y su hija mayor, la más hermosa que tiene, y la pone delante diciendo que ella quiere vivir con el faraón. El faraón, ante la hermosura de la princesa, dice, pues adelante, la toma, ¿no? como esposa. A partir de entonces la llaman Nefrure, la gran esposa del rey, se convierte en la primera. Bien, vuelven a Egipto, evidentemente, y bueno, pues aparece, años después viene un mensajero desde Bactria, tan lejos, diciendo que Benrés, la hermana pequeña de la princesa, ha caído enferma porque está poseída. Bueno, de momento está enferma, dicen que está enferma. Bien, el rey consulta con sus sacerdotes lectores, con sus escribas, y dice, ¿hay alguno que sea hábil leyendo, hábil escribiendo? Aparece un tal Tutemhab, se presenta ante el faraón y le dice, pues yo, señor. Y el faraón le dice, bueno, pues vas a ir allí, a Bactria, a ver qué le pasa a la princesa. El hombre va para allá y dice, vuelve. Por lo siguiente, vuelve a Egipto y le dice, señor, la princesa está enferma y está poseída por un difunto, pero yo no puedo hacer nada. Tiene que ser un dios el que la elimine, el que elimine a ese difunto, ¿no? Bueno, fijaros que tarda 3 años, porque es que evidentemente Bactria está bastante lejos, se tarda 1 año y 5 meses en ir. Bien, pues hay una descripción dentro de la estela realmente curiosa en la que el propio faraón se va a ver a Honsu el planificador, una de las estatuas de Honsu. Y hay un diálogo entre Honsu el planificador y otra de las estatuas que es Honsu el que mora en la bella Tebas, diciendo, pues Honsu el planificador le dice al otro, mándame que yo me haré cargo de él. Honsu el planificador además tiene fama de ser un dios duro con los espectros, duro con los demonios. Así que dice, bueno, pues Honsu el que mora en la bella Tebas dice, vale, pues yo te doy hasta 4 veces, dicen, que le da la protección al planificador para que vaya allí a acabar con ese Mut. Curiosamente, fijaros que en realidad son 2 estatuas del mismo Dios. Pero aquí no tenemos también igualmente estatuas en las que el mismo santo, y además tenemos incluso hasta competencia entre ciudades acerca del Cristo tal, el Cristo cual, o la Virgen. Pues prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí se asume y uno pues le da las bendiciones al otro para que vaya. Bien, pues después de ir para allá, fijaros en una cosa, lo que está narrado aquí como un diálogo, en realidad es los sacerdotes de una estatua y de otro haciendo cabeceos y haciendo una especie de dialecto entre estatuas para indicar sí, para afirmar. El faraón, por ejemplo, diría, tú, oh Dios, vas a ir allí a limpiar a esta princesa de ese Mut que la posee, y los sacerdotes posiblemente movían la estatua para decir, por supuesto, ¿cómo no voy a ir? A partir de ahí, pues le darás la bendición o tu protección a Honsu el planificador para que vaya, pues entonces se inclinan hacia la otra estatua y durante 4 veces se inclinan sobre ella para indicar que 4 veces le da esa protección. Bien, pues allá va ese Honsu el planificador en una procesión hasta ni más ni menos que a ese lejano sitio que es Behten, y cuando llega allí, el Mut, el difunto, se manifiesta. Lo primero que hace la princesa es ponerse buena. Ve al dios y dice, se acabó. Bien, el difunto dice, es que ha llegado Honsu, oh tú, Honsu, se muestra en montones de alabanzas, dice, ¿qué puedo hacer yo delante de ti? Pues tengo que irme, solamente te pido una cosa, que el jefe de Behten celebre para mí y con él y contigo una cena.
Luego ya me iré al desierto o donde digas, o donde me dejes ir. Y efectivamente, pues, esa estatua de Honsu se gira a uno de los sacerdotes y le dice, sí. Con lo cual, se hace esa cena y, pues, Honsu consigue liberar a la princesa de ese Mut, de ese difunto que la ha poseído, fijaros, durante años. Entre las idas y venidas ha pasado un tiempo realmente crucial. Todo eso, como veis, está muy bien escrito y especificado, incluso los años de reinado de Ramsés en lo que está ocurriendo en esa estela, ¿vale? Exorcismos. Ahí vemos esa estatua, esa es una estatua de Honsu, precisamente. La estela sigue con la historia, pero bueno, no os voy a aburrir más con el asunto. ¿Qué hacen los egipcios para poder defenderse de estos espectros malignos? Pues, por un lado, fijaros que el propio papiro de Ani, una de las copias del Libro de los Muertos, dice, apacigua al Aju. Aju es el plural. Haz las cosas que le agradan y abstente de las que deteste. Si no haces eso, pues el Aju puede enfadarse. Y fijaros otras cosas curiosas. Cosas que se hacían. Pues primero, pintar con ocre rojo las puertas. Se supone que eso, de momento, paraba a genios, espectros y otras pesadillas nocturnas. Hay otros hechizos en los que hay una curiosa mezcolanza de ajo con cerveza, el ajo. El ajo que en todo el Mediterráneo se usa pues para vampiros, para espectros, para brujas, pues prácticamente para todo. Y ese además desinfectante natural que yo creo que evidentemente si asociamos enfermedades a demonios y te resulta bueno, pues dices que el ajo es que no les gusta a los demonios porque repele a las enfermedades. Bueno, pues con ajo y con cerveza se friega la casa. Se friega incluso a los niños pequeños para que los difuntos, para que los espectros no vayan a por él. Son remedios populares. En otros casos se va al templo y se pide un decreto. Se pide un decreto, por ejemplo, hay un caso en el que en un papiro que es colgado como una especie de talismán, hay un decreto en el que el propio Amón prohíbe a la princesa Neshonsu, ya difunta, que haga daño a su marido y a sus hijos. Y eso el sacerdote lo escribe como un decreto del mismísimo dios Amón, que es el dios más poderoso del panteón, ¿vale? Entonces eso se lleva como algo ritualizado, como algo mágico, que evita que esa princesa Neshonsu, que supuestamente está haciendo daño a su marido y a sus hijos, pues deje de hacerlo. Gente con mal genio en el más allá. El hechizo de Mafdet, ese es terrible. Si no hay manera, si el difunto no hace caso a Amón, si ni el ajo ni la cerveza, pues una cosa terrible es para acabar con él directamente. Mafdet es una diosa terrible, diosa de las ejecuciones, diosa con cabeza de leona, devoradora, que se la representa con cuchillos. Pues hay un hechizo que dice, hacemos un pan en forma de falo. Ponemos en él el nombre del difunto y los nombres de su padre y de su madre, para tenerlo bien localizado. Luego lo envolvemos en un filete y luego se lo damos a un gato. Evidentemente el gato al ver el filete, ¡pum! ¿Qué ocurre en el más allá? ¿Qué está ocurriendo en el más allá? Pues que ese gato en realidad está llamando, por decirlo así, a la poderosa, a la leona diosa Mafdet, que se abalanza salvajemente sobre el difunto dejándole cao. Vamos, se acabaron las pesadillas. Y por último, pues os voy a poner, hay un curioso hechizo por lo brutal que es, por la fuerza que tiene, porque da incluso una idea del miedo que se tenía a estas entidades. El libro de la madre y del niño es un papiro, el papiro Berlín 3027, y fijaros lo que se dice en él. Es un hechizo que debe decir un sacerdote lector contra un difunto, que atosiga a un niño. Sal, tú que has venido de la oscuridad, que has entrado sigilosamente con la cara vuelta, con la nariz hacia atrás, y que has fracasado a la hora de encontrar lo que venías a buscar. ¿Has venido para besar a este niño? No dejaré que lo beses. ¿Has venido para hacerle callar? No voy a dejar que le silencies. ¿Has venido a hacerle daño? No dejaré que le hagas daño. ¿Has venido a llevártelo? No dejaré que te lo lleves. Me he asegurado de protegerle contra ti con trébol, el cual te obligará, y con el ajo que te hará daño, y con miel dulce amarga para aquellos como tú, y con la cola de un pescado aptu, con la quejada de una vaca negra y con la espina de una perca. La descripción de este ser es espeluznante. Se le dice, sal de la oscuridad como si estuviera agazapado entre las sombras. Se dice que tiene la cara vuelta hacia atrás, el exorcista. La niña del exorcista está en vuestra cabeza seguro. La nariz hacia arriba, apuntando hacia arriba. O sea, debe ser un espectáculo dantesco ese ser extraño, temible, de la oscuridad, avanzando hacia ese pobre niño y ese sacerdote increpándole, pues no te lo vas a llevar de ninguna de las maneras. Aquí tengo miel, aquí tengo ajo. La miel, precisamente, a los seres del otro lado les disgusta porque es un mundo reflejo. Y si la miel es agradable aquí, en esa mentalidad mágica, la miel debe ser espantosa y asquerosa allí. Con lo cual, esa curiosidad, ¿no?, de que aparezca en muchos procedimientos mágicos. Voy a acabar aquí, no quiero aburriros más. Hemos visto cómo
se veía el mundo desde ese punto de vista del difunto que escapaba por esa puerta falsa, y cómo lo veían también los propios egipcios vivos y cómo trataban de entrar en contacto con ellos, qué cosas podían ocurrir con él. Y no me resisto a dejarlo así, sin irme con este canto a la vida. Fijaros, dice: aumenta tu contento para que tu corazón no languidezca. Sigue tu deseo y tu felicidad. Colma tu destino sobre la tierra. Haz, pues, del día una fiesta y no te sientas harto. Esto es del Canto del Arpista, un texto del siglo XXVI a.C., escrito a finales del primer periodo intermedio. Los periodos intermedios, hay 3 en la historia de Egipto, son como fronteras entre el imperio, reino antiguo, reino medio, reino nuevo. Son periodos de crisis, de transición entre uno y otro, y entre ellos, por ejemplo, incluso hubo momentos nos reflejan estos cantos en algunos casos de un ateísmo brutal, porque decían: ¿qué está pasando? Estamos sin gobierno, estos hambrunas, los dioses han olvidado de nosotros, luego no existen. Y en algunos casos, como en el Canto del Arpista, lo que se hace es elogiarse a la vida, y estos textos se decían en los banquetes, lo mismo que harían después también los autores clásicos, los griegos y los romanos, que en los propios banquetes recordaban la fugacidad de la vida, ¿no? En este caso no llega a ser tan blasfemo como esos cantos que os digo, pero el canto a la vida es eso, un canto a la vida, un canto a decir: bueno, estás en la tierra, ¿no? Alégrate, regocíjate con tus amigos, celebra la vida, ¿no? Yo creo que es la mejor de las, forma, ¿no?, de despedir este mundillo de difuntos y aparecidos en el que hemos estado envueltos en este tiempo. Y esto es todo. Espero no haberos aburrido mucho. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí o... Una breve, ¿no? Perdón, sí, se me ha olvidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una o dos como mucho, ¿vale? Y ya lo... A ver, yo quería preguntarte, desde el punto de vista del neopaganismo que ahora mismo se está extendiendo tanto en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, todos estos cultos reconstruccionistas que intentan un poco reunir todos los datos que se han perdido, todos los cultos, ahora mismo estamos encontrando pues reconstruccionismo celta, grecorromano, etcétera. ¿Qué puedes decir de eso con respecto al culto egipcio? Porque sé que tienes un capítulo dedicado al kemetismo en concreto. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Dentro de la propia Wicca hay gente que evidentemente pues, trata de hacer esas alusiones a la diosa, en este caso generalmente suele ser Isis, en otros casos Bastet, o algunos de los muchos arquetipos, por decirlo así, en los que son diosas prácticamente intercambiables, es decir, los propios mitos aparecen de una manera o de otra. En un principio, por ejemplo, en un mito es Hathor la que es enviada por el propio Ra para castigar a los hombres porque han sido muy malos. Como siempre hacemos alguna. No sé cómo y los dioses pues nos intentan castigar. Bien, la Hathor, que es la diosa del amor, con su cabeza de vaca, que es pues eso, como una madre vaca con su ternero, algo más maternal imposible, se convierte después en la mismísima Sekhmet, que es otra de las diosas también favoritas dentro de los cultos neopaganos, y también en la propia Ves, ¿no? El mismo arquetipo en diferentes tipos de diosas, diferentes facetas, ¿no?, de ese culto femenino. Osiris, por otro lado, pues también tiene los suyos. Evidentemente, dentro de los cultos Wicca, pues en algunos casos se trabaja con ellos, ¿no?, adaptando los ritos wiccanos a los ritos egipcios, tratando de llevar las mismas vestiduras. Por ejemplo, en el caso de Isis, pues la suma sacerdotisa puede llevar un sistro, etcétera, ¿no? Lo adaptan un poco. Evidentemente, no son rigurosos porque es ni más ni menos que es una adaptación y una puesta en escena. Y luego está esa otra rama que también en cierto modo y en algunas partes de ella ha nacido también de la Wicca, pero que se ha hecho como más extremista a la hora de ir a buscar las fuentes egipcias, que es el kemetismo. Y el kemetismo ya es una reconstrucción ya más dura. Por ejemplo, pues hay un neopaganismo que intenta revivir los cultos de Odín, odínicos, y en Wicca pues lo hay, pero hay ya también sociedades que se dedican exclusivamente a eso sin más referencia a la Wicca, ¿no?, sino sencillamente intentan reconstruir la misma religiosidad que había entre los nórdicos pues en el siglo X, IX o VIII, incluso anteriores, ¿no? Ahí es también con los eslavos igual, con los cultos eslavos, y en el caso de Egipto, pues en el kemetismo pues trata un poco también de recuperar todo eso de la manera más pura posible. Con lo poco que tienen, claro, porque al fin y al cabo esto está lleno de lagunas. Una última pregunta, porque me temo que el tiempo no da para mucho más.
también, si quieres, que me mira con cara de... Pues, si no os habéis dormido y os habéis aburrido, yo encantado. Vamos ya por hoy. Nada, pues muchas gracias y hasta el jueves que viene.